Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión, la última prevista para el día de la fecha 11 de febrero. De este modo estaríamos finalizando nuestro curso de verano. Espero que lo desarrollado y aprendido en estos días les sirva como elemento de apoyo, ¿verdad?, a su gestión, a lo que va a ser su vida personal y también a lo que va a ser su vida profesional. Es una pequeña semillita que hemos sembrado y que en un momento dado va a dar sus frutos. Entonces ahora voy a proyectar y vamos a comenzar, ¿verdad?, a proyectar lo que sería el material que tenemos preparado para el día de hoy. Como todos ustedes saben, normalmente estuvimos usando Genially, que ahora estuve leyendo un material, justamente esta tarde, tiene ya 20 millones de usuarios, es una aplicación española y le dicen el PowerPoint español. Y la diferencia está que esta aplicación se va renovando permanentemente. En la sesión de hoy estaríamos encarando ahora los estudios CTS. Como siempre, verá nuestro logo antes que nada. Ahí tenemos en pantalla. Y entonces vamos a retroceder un poquito en retrospectiva a ver qué sucedió en los 70. Ya ahí estamos en la etapa de, digamos, génesis de lo que sería, ¿verdad?, la CTS. Originarios de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, los estudios CTS, ciencia, tecnología, sociedad, o estudios sociales de la ciencia y la tecnología, reflejan en el ámbito académico y educativo esa nueva percepción de la ciencia y la tecnología y de sus relaciones con la sociedad, que se expresa en el síndrome de Frankenstein. Habíamos hablado en una de las sesiones, ¿verdad?, sobre qué representaba el síndrome de Frankenstein, y primeramente nos habíamos referido, ¿verdad?, a lo que era, ¿verdad?, Frankenstein, y habíamos mencionado que era una obra literaria, era una novela de terror que se habría escrito ya bastante tiempo atrás, en la que el doctor Frankenstein da vida a un monstruo que pudo lograrlo, digamos, uniendo facciones o partes de varios cadáveres. Suena un poco tétrico, ¿verdad? La obra finaliza cuando primeramente muere el doctor Frankenstein en un buque, y luego el monstruo también, ¿verdad?, sube a ese buque, se entera de lo que sucedió con su creador y promete dar fin a su existencia. Entonces de esa manera termina, ¿verdad?, tristemente esa obra, que fue inmortalizada en el cine a través de varios directores, ¿verdad? Uno de ellos creo que fue Boris Karloff, le decían el mago del terror. Y creo que también el director Alfred Hitchcock hizo su propia versión. Entonces estábamos mencionando, ¿verdad?, que esta nueva percepción de la ciencia y la tecnología y de sus relaciones con la sociedad, que se expresa con el síndrome de Frankenstein en el ámbito de las actitudes públicas
y en la reorientación más intervencionista de las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Cuando estamos refiriéndonos a intervencionismo, lo hacemos en el buen sentido de la palabra. No, ¿verdad? Como si fuera un comité de inquisición que se reúne, ¿verdad?, para tomar cierto tipo de medidas contra ciertos sectores. Los estudios CTS definen hoy un campo de trabajo reciente y heterogéneo. Cuando hablamos de heterogéneo nos referimos, ¿verdad?, a que no es algo único, ¿verdad? Es un modelo que tiene, ¿verdad?, varios componentes, y de ahí entonces utilizamos el término heterogéneo. Normalmente eso se da también cuando el primer día de clase del primer semestre, ¿verdad?, el profesor va a interactuar por primera vez con sus estudiantes. En algunos aspectos el grupo es heterogéneo, en el sentido de que hay chicos que vienen, por ejemplo, de colegios técnicos o de colegios nacionales o de colegios privados. Ahora, ¿cuál sería el aspecto en común? Y que tienen estos chicos un objetivo común, ¿verdad? Y también normalmente son gente joven que está iniciando su carrera universitaria. Como decíamos, los estudios CTS definen hoy un campo de trabajo reciente y heterogéneo, aunque muy bien consolidado, de carácter crítico respecto a la tradicional imagen esencialista de la ciencia y la tecnología, y de carácter interdisciplinar, por concurrir en él disciplinas tales como la filosofía, la historia de la ciencia y la tecnología, la sociología del conocimiento científico, la teoría de la educación y la economía del cambio técnico. Y hay otras, digamos, disciplinas más que de a poco se van integrando al movimiento CTS. Se trata aquí, en general, de comprender la dimensión social de la ciencia y la tecnología. Esta es la esencia de la CTS actualmente, ¿verdad? Evaluar el impacto, ¿verdad?, que tiene la tecnología en nuestras vidas y en el medio ambiente. En fin, en todo lo que nos circunscribe, tanto desde el punto de vista de sus antecedentes sociales como de sus consecuencias sociales y ambientales. Es decir, tanto por lo que atañe a los factores de naturaleza social, política o económica que modulan el cambio científico-tecnológico, como por lo que concierne a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de ese cambio. Entonces, ¿verdad?, quisiera resaltar un poquitito antes de seguir la palabra ética. Una palabra, ¿verdad?, que aparentemente figura nomás ya en el diccionario. Pero sin embargo, la ética en todas nuestras acciones, ¿verdad?, debería ser siempre punta de lanza de nuestra actividad, de nuestro quehacer diario, de nuestra vida cotidiana. Porque si hacemos las cosas con ausencia de ética, entonces obviamente estaríamos al borde, digamos, de delinquir prácticamente. En el caso de un informático, ¿qué podríamos considerar como poco ético? Y voy a mencionar, ¿verdad?, un aspecto, un caso. En la década de los 80 habíamos asistido en nuestra época de estudiantes a una conferencia dictada, ¿verdad?, por un informático de nacionalidad uruguaya.
Una de las cosas que nos había mencionado es de que para él no está mal, entre comillas, que cuando desarrollamos una aplicación, un sistema informático a medida, le pongamos a lo que se llama detonador. ¿Qué es un detonador? Bueno, es un programita oculto que está en el sistema que, por ejemplo, se puede activar por la fecha y que se encarga de ir eliminando información del sistema hasta dejarlo en un momento dado, ¿verdad?, inútil, sin posibilidad de uso. Y la justificación que él daba era la siguiente: que no había estabilidad laboral y que en cualquier momento, ¿verdad?, la patronal o los empresarios le echaban a uno del trabajo. Entonces, si el analista, ¿verdad?, preparó un detonador, de esa manera estaría, ¿verdad?, haciendo qué cosa. Si se le echa del trabajo, inutilizar lo que él mismo creó, algo así como un doctor Frankenstein, pero digamos a nivel informático, ¿verdad? Dicho de un modo sencillo, bueno, por ejemplo, en el detonador poner que el 1 de enero del 2023, ¿verdad?, que sería el próximo año, empiece de a poquito eliminando información de los archivos y de las bases de datos. Pero él recomendaba que se haga de a poco, no de una sola vez, porque él decía que si se hacía todo una sola vez iba a ser muy llamativo y sospechoso, por un lado, y por el otro simplemente iban a restaurar backup y solucionar el problema. Ahora bien, si se iba eliminando información a cuenta gota y se iban sacando copias de respaldo, al restaurar la última copia de respaldo se estaría restaurando también ya algo con mucha pérdida de información. Entonces, de esa manera estoy mencionando un caso muy concreto de lo que es la falta de ética en el campo de la informática. Hay muchos otros ejemplos, ¿verdad?, de falta de ética por parte de los informáticos. Había sido muy comentado también que un informático que trabajaba en un banco, en las operaciones de redondeo, ¿verdad?, que llevaban decimales, esas colitas de los decimales, él iba transfiriendo a su cuenta. En un banco obviamente hay miles de transacciones en un solo día y obviamente una sola transacción es mínima, pero si se trata de miles de movimientos, bueno, ahí ya va sumando. Vamos a seguir. El aspecto más innovador de este nuevo enfoque se encuentra en la caracterización social de los factores responsables del campo científico. Se propone en general entender la ciencia-tecnología no como un proceso o actividad autónoma que sigue una lógica interna de desarrollo en su funcionamiento óptimo, resultante a su vez de la aplicación de un método cognitivo y un código de conducta, sino como un proceso o producto inherentemente social donde los elementos no epistémicos o técnicos, por ejemplo, valores morales, convicciones religiosas, intereses profesionales, presiones económicas, etc., desempeñan un papel decisivo en la génesis y consolidación de las ideas científicas y los artefactos tecnológicos. En otras palabras, el cambio científico tecnológico no es visto
como resultado de algo tan simple como una fuerza endógena, o sea, una fuerza interna. Un procedimiento universal que garantice la objetividad de la ciencia y su acercamiento a la verdad, sino que constituye una compleja actividad humana, obviamente con un tremendo poder explicativo e instrumental, pero que tiene lugar en contextos culturales dados que deben ser atendidos para una correcta comprensión del fenómeno. En este sentido, el desarrollo científico-tecnológico no se entiende como una simple respuesta a cómo sea el mundo externo, caso de la ciencia, y el mundo de las necesidades sociales, caso de la tecnología, pues esos mundos son en buena parte interpretados o creados mediante ese mismo desarrollo. Los estudios y programas CTS se han desarrollado desde sus inicios en tres grandes direcciones. Primero, en el campo de la investigación. Los estudios CTS se han planteado como una alternativa a la reflexión tradicional en filosofía y sociología de la ciencia, promoviendo una nueva visión no esencialista y contextualizada de la actividad científica. En el campo de las políticas públicas, los estudios CTS han defendido la regulación social de la ciencia y la tecnología, promoviendo la creación de diversos mecanismos democráticos que faciliten la apertura de los procesos de toma de decisiones en cuestiones concernientes a políticas científico-tecnológicas. Tercero, en el campo de la educación, esta nueva imagen de la ciencia y la tecnología en sociedad ha cristalizado con la aparición en muchos países de programas y materias CTS en enseñanza secundaria y universitaria. Entonces esto significa que este movimiento CTS, ¿verdad?, que comenzó a gestarse en los 70, ¿verdad?, ya va cobrando forma y también fuerza y protagonismo. Ahora vamos a ver un poquito, ¿verdad? Nuevamente vamos a referirnos a las escuelas de CTS, que como sabemos son dos, la europea y la americana. El punto de arranque de la tradición de origen europeo se sitúa en la Universidad de Edimburgo, en los años 70 del siglo pasado. Es aquí donde un grupo de reconocidos intelectuales constituyen un grupo de investigación que se conoció con el nombre de la Escuela de Edimburgo, para elaborar una sociología del conocimiento científico. Frente a los enfoques tradicionales en filosofía y sociología de la ciencia, se trataba de no contemplar la ciencia como un tipo privilegiado de conocimiento fuera del alcance del análisis empírico. Por el contrario, la ciencia es presentada como un proceso social y una gran variedad de factores no epistémicos, políticos, económicos, ideológicos
y son enfatizados en la explicación del origen, cambio y legitimación de las teorías científicas. La declaración programática de esa sociología del conocimiento científico tuvo lugar mediante el llamado programa fuerte. Este programa pretende establecer los principios de una explicación satisfactoria, es decir, sociológica, de la naturaleza y cambio del conocimiento científico. En este sentido, no es un programa complementario con respecto a enfoques filosóficos tradicionales, por ejemplo, empirismo lógico o enfoques popperianos, sino que constituye un marco explicativo incompatible. Muy bien. Ahora vamos a referirnos un poquitito, ¿verdad?, a los principios del programa fuerte que estuvimos mencionando en la diapositiva anterior. Uno, causalidad. Una explicación satisfactoria de un episodio científico ha de ser causal. Esto es, ha de centrarse en las condiciones efectivas que producen creencia o estados de conocimiento. Aparte de la causalidad, tenemos en segunda instancia algo muy importante, y es la imparcialidad. Ha de ser imparcial respecto de la verdad y la falsedad, la racionalidad y la irracionalidad, el éxito o el fracaso. Ambos lados de estas dicotomías requieren explicación. En tercer punto tenemos la simetría. Ha de ser simétrica en su estilo de explicación. Los mismos tipos de causa han de explicar, digamos, las creencias falsas y las verdaderas. Número 4. Reflexividad. Sus pautas explicativas han de poder aplicarse a la sociología misma. Resumiendo, ¿verdad?, entonces tenemos acá los principios de lo que se dio en llamar el programa fuerte. Ahora vamos a hacer mención a lo que se dio a conocer como el programa EPOR, que es, ¿verdad?, es una sigla de algo que ya vamos a ver enseguida. Los esfuerzos de los sociólogos del conocimiento científico se encaminaron desde la segunda mitad de los años 70 a poner en práctica el programa fuerte que estuvimos viendo recién, aplicándolo a la reconstrucción sociológica de los numerosos episodios de la historia de la ciencia. Por ejemplo, el desarrollo de la estadística y también ya de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un término que se acuñó en la década del 50, un precursor, ¿verdad?,
importante de la inteligencia artificial. Lastimosamente, en este momento no me viene, ¿verdad? A la memoria su nombre. Fue el que dio el principio, ¿verdad? Asimov, Ah, Asimov. no, no, bueno, Asimov también, ¿verdad? Me refiero al que creó la máquina Enigma, Ah, perdón. de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ubican? Si me soplan, les doy un bono de 50 puntos, chicos. Bueno, ya me va a venir a la mente y les voy a decir el nombre exacto de este científico, ¿verdad? Entonces él fue, como les digo, ¿verdad? Este científico inglés fue el precursor de la inteligencia artificial y en la década del 50 Asimov acuñó el término por primera vez. ¿Esto a qué dio pie? A que en los años 80 fue desarrollado el EPOR, ¿verdad? Por su sigla en español, Programa Empírico del Relativismo, centrado en el estudio empírico de controversia científica. La controversia en ciencia refleja la flexibilidad interpretativa de la realidad y los problemas abordados por el conocimiento científico, desvelando la importancia de los procesos de interacción social en la constitución misma de esa realidad o la solución de esos problemas. Siempre hubieron controversias, ¿verdad? A lo largo de la historia en el campo de la tecnología. Una controversia muy fuerte fue cuando empezaron a extenderse las primeras redes de energía eléctrica en los Estados Unidos, porque teníamos la corriente alterna y la corriente continua. La, la, Antes de seguir con relación al punto ahora me vino el nombre, era Alan Turing, ¿verdad? El precursor de la inteligencia artificial y creador de la máquina Enigma. Entonces, ¿verdad? Ese punto ahora ya lo aclaramos. Estábamos hablando de la controversia, ¿verdad? En el campo de la electricidad, porque había, ¿verdad? La escuela de Edison, corriente continua, y Tesla, que inicialmente trabajó para él, corriente alterna. Al final, ¿cómo se resolvió eso? ¿Verdad? Incluso Edison llegó al extremo de, por ejemplo, utilizando la corriente alterna de Tesla, llegó a sacrificarle a un elefante, creó la primera silla eléctrica para que la gente tuviera miedo de la corriente alterna. Bueno, la corriente alterna es la que usamos actualmente en nuestras casas. ¿Qué pasó con la corriente continua? Y se usa en las líneas de transmisión. Tenemos línea de transmisión que viene desde Itaipú hasta Villa Aye de 500 kV. Me dijeron que Brasil tiene inclusive de 750 kV. Por lo tanto, ¿verdad? La controversia no está ajena, ¿verdad? Al proceso científico. El tema es saberlo plantear y saberlo encarar y saberlo sobrellevar. Vamos a ver ahora las etapas, ¿verdad? Del EPOR. En la primera se muestra la flexibilidad interpretativa de los resultados experimentales, es decir, cómo los descubrimientos científicos son susceptibles de más de una interpretación. Dicho de otro modo, ¿verdad? Se hacen las pruebas de laboratorio, los experimentos y se dan los resultados. Pero no porque ya se dieron los resultados y se evaluaron, ¿verdad? Eso ya queda ahí. Nuevamente, después eso se tiene que ir analizando, ¿verdad? Para ver qué otras aristas podría tener, ¿verdad? El resultado de algún nuevo descubrimiento, de un experimento o algo por el estilo. No se olviden que el peor desastre natural, ¿verdad? El peor desastre de la actividad nuclear, la de Chernobyl, en realidad
fue producto de un experimento que salió mal, hablando así en términos coloquiales. En la segunda etapa se desvelan los mecanismos sociales, retóricos, institucionales que limitan la flexibilidad interpretativa y favorecen el cierre de las controversias científicas al promover el consenso acerca de lo que es la verdad en cada caso particular. Entonces ahí se pasa, ¿verdad?, a un segundo nivel en donde se evalúan los resultados de los experimentos, de los estudios. Por último, en la tercera, tales mecanismos de cierre de las controversias científicas se relacionan con el medio sociocultural y político más amplio. Tenemos fases entonces que se tienen que ir cumpliendo, ¿verdad?, para llegar a conclusiones válidas. ¿Qué vino después? Después vino el programa SCOT, una nueva extensión del EPOR, y en última instancia del programa fuerte es el programa SCOT, Construcción Social de la Tecnología, desarrollado desde mediados de los 80. En el SCOT se trata de estudiar empíricamente los artefactos y sistemas tecnológicos, del mismo modo que el EPOR trata de abordar los productos científicos, es decir, mostrando su flexibilidad interpretativa y analizando los mecanismos sociales mediante los que en determinado contexto histórico y cultural se cierra tal flexibilidad y se consolidan las formas concretas de tecnología. Las tecnologías dejan de ser concebidas como procesos autónomos y lineales que solo respondan a una lógica interna de incremento de eficiencia y pasan a considerarse procesos multidireccionales de variación y selección dependientes de una diversidad de agentes sociales. ¿Qué se contrapone a todo esto que tenemos acá en el papel? Y normalmente cuando una industria, sobre todo, ¿verdad?, las empresas que trabajan con tecnología, cuando van a desarrollar algo, ¿cómo lo hacen? En el máximo de los secretos posibles. Y recién cuando ya está terminado el producto, ¿verdad?, es que la gente se entera de su existencia. En el caso de Apple, ¿verdad?, ellos siempre trabajaron con mucho sigilo para ir preparando, ¿verdad?, sus lanzamientos. Llámese tableta, iPhone, iPod, etcétera. Y no solo ellos, también, ¿verdad?, las demás firmas lo hacen de la misma manera. Ahora bien, con relación a Apple en particular, nobleza obliga a decirlo, Steve Jobs llegó a tener, ¿verdad?, un grave enfrentamiento con Bill Gates, cuando en un momento dado Bill Gates, ¿verdad?, se acerca a Apple, entre comillas se acerca, para ofrecerle servicios de software. Y ellos estaban trabajando, ¿verdad?, ya fuerte, me refiero a Apple, con el desarrollo de un entorno gráfico, o sea, el uso del mouse y un escritorio con entorno gráfico. Y este buen señor, ¿verdad?, incluso le dio código fuente a Bill Gates. Y ellos después desarrollaron a partir de ahí su Windows. Cuando esto sucedió y se enteró, Steve Jobs le llamó por teléfono, de acuerdo a lo que leí, a Bill Gates y le dijo una sarta de cosas. Pero ya el mal había sido concretado, ¿verdad? Ya sucedió eso. Un comentario al margen antes de continuar con relación al mouse. Quien lo popularizó fue Apple, pero quien lo utilizó por primera vez fue Xerox.
el mouse es un invento de la Xerox, que llegó a lanzar inclusive equipos informáticos con su ratón. Y luego le dio, ¿verdad?, la licencia a Apple, porque Xerox, ¿verdad?, dejó de fabricar computadoras. Un comentario al margen. Antes de seguir y siguiendo siempre, ¿verdad?, y mencionando siempre la, lo que es Microsoft, una jugada muy parecida ya la había hecho Microsoft a IBM, de Big Blue, el gigante azul, por el color de su logo. Ya se habían lanzado las primeras computadoras personales, Apple estaba muy fuerte y también existían otras marcas, por ejemplo Atari, que después, ¿verdad?, dejó de... Atari, su fuerte eran aplicaciones lúdicas, juegos. Y entonces, ¿verdad?, IBM crea su primera PC XT, pero no tenía sistema operativo, ni tampoco aplicaciones. Y recurre, ¿verdad?, a Microsoft. Microsoft firma un contrato con IBM en donde se compromete a proveerle un sistema operativo que se conoció con el nombre de DOS, Disk Operating System. Pero había un problema. Bill Gates firma el contrato con IBM sin tener absolutamente nada preparado. Y un amigo de él le dice, yo le conozco a un informático que tiene un sistema operativo y vamos a ir a hablar con él. No recuerdo el nombre de este personaje. Hablan con él y le compran, ¿verdad?, su sistema operativo por $50,000. Muy buen dinero para la época. Y eso es lo que Bill Gates modificó y después le instaló a las PC de IBM. Pero también ahí negoció muy hábilmente con IBM en el sentido de que le dijo a IBM, bueno, vos me vas a pagar regalías por cada equipo que vendas con mi sistema operativo. Y bueno, esas son cosas que sucedieron en la informática que tienen que ver con lo que fue Microsoft. Hay otra anécdota más con IBM, pero vamos a seguir nomás, ¿verdad? Después, si nos da el tiempo, lo vamos a mencionar. Dentro del laboratorio, el laboratorio constituye el lugar ideal para la renovación de los estudios sobre ciencia, porque en él tenemos una visión directa y de primera mano de cómo se elabora la ciencia real. Bueno, un ratito, por favor. Un segundito, chicos, ya vamos a seguir. Seguimos. El laboratorio constituye el lugar ideal para la renovación de los estudios sobre ciencia, porque en él tenemos una visión directa y de primera mano de cómo se elabora la ciencia real. En el laboratorio es donde se produce el Está apagado el conocimiento. micrófono, profe, si es que está hablando. Perdón, perdón. Sorry, ahí está. Ok, reiniciamos entonces acá. El laboratorio constituye el lugar ideal para la renovación de los estudios sobre ciencia, porque en él tenemos una visión directa y de primera mano de cómo se elabora la ciencia real.
En el laboratorio es donde se produce el conocimiento mediante la interconexión de prácticas, equipamiento material y diversas técnicas de persuasión. En él se constituyen el mundo natural y el mundo social. En resumen, como podemos ver en este ámbito académico, existe una diversidad de enfoques que, aun coincidiendo en resaltar los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, presentan algunas diferencias en lo que respecta a su alejamiento de la visión más tradicional de la ciencia y la tecnología. La Escuela de Edimburgo, en general, y con la excepción de algunos radicalismos, muchos autores actuales de los estudios CTS aceptan la concurrencia de una diversidad de factores en los procesos de génesis y consolidación de afirmaciones de conocimiento científico y artefactos tecnológicos. Aunque es necesario también hacer notar que en ningún caso se trata de descalificar la ciencia o la tecnología, sino más bien de desmitificar en el sentido de normalizar una imagen distorsionada de la ciencia-tecnología que había pasado a causar más inconvenientes que ventajas. En particular, el propósito de la Escuela de Edimburgo de los años 70 no era realizar una crítica radical de la ciencia, sino más bien el de hacer una ciencia de la ciencia, es decir, hacer del conocimiento científico también objeto de estudio de las ciencias sociales. Entonces esta es la visión europea de la CTS. Ahora vamos a referirnos un poquitito a la escuela americana. La llamada tradición de origen norteamericano en los estudios CTS está más centrada en el estudio de las consecuencias sociales y ambientales de la ciencia y la tecnología. Es la respuesta lógica a una creciente sensibilización y activismo social sobre los problemas relacionados con políticas de innovación tecnológica e intervención ambiental. Unos problemas que, como antes ha sido comentado, ocupan desde hace unas décadas un lugar destacado en los medios de comunicación, la opinión pública y las agendas políticas. No es por tanto una sorpresa que la participación pública en estas políticas sea percibida hoy día no solo por autores CTS, sino también por numerosos gobiernos o por muchos ciudadanos, como un importante reto para las sociedades democráticas. La cumbre de Budapest, que habíamos mencionado anteriormente, es un testimonio de esa inquietud. Creo que fue en el 89 o en el 90 que se hizo ese congreso, con la participación de gente de más de 150 países. Y ahora, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gente? O sea, la participación pública, la participación de la gente. La participación es la mejor garantía para evitar la resistencia social y la desconfianza hacia las instituciones. La tecnocracia es incompatible con los valores democráticos. Los juicios de los no expertos son tan razonables como los de los expertos. Esto sí es importante, ¿verdad? El núcleo de la cuestión no es tanto imponer límites a priori al desarrollo de la ciencia y la tecnología, establecer alguna clase de control político o social de lo que hacen científicos e ingenieros, sino renegociar las relaciones entre ciencia y sociedad, establecer quién debería decidir objetivos políticos en ciencia y tecnología
y quién debería supervisar su cumplimiento. Los lemas de esta renegociación, son bien conocidos: participación popular, ciencia para el pueblo, tecnología en democracia, los relevos de gobierno en sociedades democráticas y la rendición de cuentas de los mismos ha demostrado ser muy endeble ante los cambios, cada vez más vertiginosos en el campo científico-tecnológico, lo cual plantea problemas cada vez más apremiantes. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Dicho de otro modo, cada 4 años elegimos un presidente, un nuevo congreso, o cada 5 años de acuerdo a nuestra legislación, ¿verdad? Y bueno, en esos 5 años se dan muchos cambios, ¿verdad? Y por ese motivo, eso no es esos cambios, esos informes que se dan, por ejemplo, que el presidente le da al Parlamento a inicio de cada periodo parlamentario, no es suficiente, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener una idea, un control, ¿verdad?, de la situación. La gestión pública en la política científico-tecnológica. Primero, carácter representativo. Debe producirse una amplia participación en el proceso de toma de decisiones. En principio, cuanto mayor sea el número y diversidad de individuos o grupos involucrados, más democrático puede considerarse el mecanismo participativo en cuestión. Carácter igualitario. Debe permitir la participación ciudadana en pie de igualdad con los expertos y las autoridades gubernamentales. Ello implica, entre otras cosas, transmisión de toda la información, disponibilidad de medios, no intimidación, igualdad de trato y transparencia en el proceso. Cosas muy difíciles de lograr, pero ¿verdad?, se puede hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo? Y se puede lograr esto cuando hacemos que la gente, ¿verdad?, haga esto, ¿verdad? Trabajar en grupo. Carácter efectivo. Debe traducirse en un influjo real sobre las decisiones adoptadas. Para ello es necesario que se produzca una delegación de la autoridad o un acceso afectivo a aquellos que la detentan. Carácter activo. Debe permitir al público participante involucrarse activamente en la definición de los problemas y el debate de sus parámetros. Con relación, ¿verdad?, a este punto que tenemos acá, voy a volver a resaltar: grupos, individuos. Cuando se iba a construir este super viaducto, ¿verdad?, que tiene tanta longitud frente al jardín botánico, bueno, se tenía que entrar al botánico, ¿verdad?, unos metros, y justo había muchos árboles ahí que tenían que ser derribados. Y hubo un grupo de vecinos que se opuso tenazmente a que eso sucediera. Hicieron manifestaciones, inclusive algunos detenidos, ¿verdad? Y por lo menos no se consiguió evitar la construcción del viaducto. Eso era inviable, obviamente. Pero lo que consiguieron es que algunos árboles, por lo menos así, enteritos fueran sacados de donde estaban y fueran transportados a otro lado, ¿verdad? Entonces, por lo menos algunos árboles se salvaron. Y también se hizo una reforestación, ¿verdad?, en la zona. Y eso, sin saberlo, ellos ya era, ¿verdad?, un CTS activo. Después están, ¿verdad?, las actividades contraculturales. Y podemos mencionar el caso de un grupo de chicos, ¿verdad?, un grupo de jóvenes que se fue ahí frente al Panteón, ¿verdad? Hicieron pintatas frente al Panteón. Incluso creo que derramaron spray ahí por la bandera
y dijeron que eso era un trapo nomás, ¿verdad? Y una tela nomás que no tenía ningún significado, ¿verdad? Por supuesto, eso produjo la reacción, la indignación del resto de la ciudadanía, ¿verdad? Pero ellos se basaban en qué? En la libertad de expresión. Bueno, pero había sido que había una ley que no permitía que se hagan esas cosas. De ese grupo, ¿verdad? Una sola persona que inicialmente se fue al exterior volvió y afrontó su juicio. Y el resto, ¿verdad? En plena pandemia creo que ya fue, pasaron a la Argentina y se quedaron ya ahí hasta hoy día. Ahora vamos a ver un poquito, ¿verdad? Para ir prácticamente cerrando ya. Los modos de participación. Tenemos las audiencias públicas. Son habitualmente foros abiertos y poco estructurados, donde a partir de un programa previamente determinado por los representantes de la administración, se invita al público a escuchar las propuestas gubernamentales y comentarlas. La gestión negociada se desarrolla por parte de un comité negociador compuesto por representantes de la administración y grupos de interés implicados, por ejemplo, la industria, asociaciones profesionales y organizaciones ecologistas. Los paneles de ciudadanos está basado en el modelo del jurado, aunque aplicado a temas científicos, tecnológicos y ambientales. Pueden agruparse tanto modelos con carácter decisorio como meramente consultivo. La idea que los inspira es que ciudadanos corrientes se reúnan a considerar un asunto en el que no son expertos, tras haber recibido información de peritos y autoridades. Los ciudadanos han de discutir alternativas y emitir recomendaciones a los organismos oficiales. Estos paneles, al contrario que las audiencias públicas, permiten una búsqueda activa de evidencia, interrogar a expertos y una exploración más profunda de los problemas abordados. Muy bien, entonces de esta manera estamos terminando ahora la presentación de nuestro material. Ahora estoy volviendo, ¿verdad?, a nuestra reunión sin proyectar nada. ¿Alguna consulta, chicos? Ninguna, profe. Todo muy Perfecto. claro. Y bueno, entonces de esta manera estamos finalizando, ¿verdad?, nuestro curso de CTS. Les agradezco sinceramente por la participación. Nos faltan todavía, ¿verdad?, dos cuestionarios, ¿verdad? El primero de los cuestionarios que nos falta tiene que ver con el desarrollo de la unidad 3. Y el siguiente cuestionario es un cuestionario globalizador. Ambos cuestionarios van a estar disponibles a partir, ¿verdad?, de mañana y van a tener una semana de tiempo para responderlo. Nuevamente, ¿verdad?, les agradezco a todos por la participación, chicos. ¿Algún comentario antes de ir cerrando, por favor? Muchas gracias, profesor. Yo agradezco mucho la oportunidad y como docente también valoro mucho el enfoque que se le da con la cátedra que usted estuvo trabajando con nosotros, ¿verdad? Creo bastante alentador esta metodología. Y creo que por acá es el camino para poder crear un poco de ciudadanía y trabajar un poco en los colegios y en las universidades con los chicos para cambiar lo que está mal. Y muchas gracias, profesor. Muy El interesante la agradecido clase. soy yo, ¿verdad?, a todos ustedes por haberse inscrito, ¿verdad?, en nuestro curso, ¿verdad?, patrocinado por nuestra Facultad Politécnica, ¿verdad? Y esta semillita que estamos plantando, ¿verdad?, en este momento, yo creo que va a dar sus frutos a través de todos ustedes en el transcurso del tiempo, porque yo creo que ustedes también van a ser facilitadores
y de a poco ¿verdad? Van a ir también en sus comunidades, ¿verdad? En el contexto bajo el cual están, van a ir también llevando adelante ¿verdad? Todo lo que se propone a través de la CTS. Y bueno, ¿qué les parece, chicos, si levantamos la sesión, la última sesión, y entonces damos por terminado nuestro curso? Si no hay objeciones. Está bien, brother, y gracias por todo. El agradecido soy yo, sinceramente hablando. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, profe. Gracias, gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias. Gracias igualmente.